A finales de octubre pasado, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que buscará establecer un Plan Nacional del Maíz y la Tortilla, el cual tiene por objetivo lograr la autosuficiencia alimentaria del maíz blanco no transgénico y reducir el precio del kilo de tortilla en términos reales en un 10%, asegurando, según la versión oficial, precios justos a productores y productoras de México. Sin embargo, algunos especialistas coincidieron en que la propuesta del gobierno de México provocará escasez del producto, generará distorsiones en el mercado y ocasionará problemas financieros al sector del maíz. ¿Es viable el Acuerdo Nacional por el Maíz? ¿Qué debería incluir y no incluye tal propuesta? Estoy más en lo marginal en el centro. Hoy, en lo marginal en el centro, hablamos acerca del Acuerdo Nacional por la Tortilla. Hace poco tiempo se anunció que durante los primeros 100 días de administración de la presidenta Sheinbaum, se tendría que establecer un acuerdo nacional por el maíz entre todos los actores de la cadena maíz-tortilla. De hecho, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, el doctor Julio Verdeguer Sacristán, el 22 de octubre de 2024 dijo, y cito textualmente: tenemos que garantizar precios justos por el maíz blanco no transgénicos a nuestros productores, pero también tenemos que pensar en nuestros consumidores, particularmente las personas más pobres y vulnerables de este país, gastan un porcentaje muy alto de todo su ingreso en comprar tortilla, que es muy importante en su alimentación, y los precios aumentaron y no han bajado. Se trata de trabajar con todos los actores de la cadena para ver cómo le hacemos para bajar este precio. Estamos platicando uno por uno con ellos, los vamos a invitar a un acuerdo nacional por la tortilla, por el maíz y la tortilla, con una meta muy ambiciosa: lograr bajar el precio de la tortilla durante el sexenio hasta un 10% en términos reales. Cierro comillas. En este contexto es que hablaremos del problema del maíz, de las intenciones, de las posibilidades de tal acuerdo. Para lo anterior están con nosotros Vania Sánchez. Ella es directora del Centro Mexicano de Estudios Económicos Sociales, CEMES, es doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestra en Economía por el Colegio de México. Vania, bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias por la invitación, un gusto siempre estar con ustedes y con su público. No, el gusto es nuestro, desde luego. Y también está con nosotros Homero López, él es presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, CNT. Homero, gracias por aceptar venir a participar en Lo Marginal en el Centro. No, muchas gracias. Yo siempre he dicho que nosotros le debemos muchos a los medios de comunicación. Sin ellos, sin ustedes, nosotros no estuviéramos en donde estamos en este momento, gracias a ti y a todo tu auditorio. Mucho gusto, Vania, también. Sí, gracias por las palabras. Creo que podemos empezar, y creo también agradecer a la gente que ve el programa. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Y para no alentar más la situación, quiero comenzar contigo, Vania, preguntándote ¿en qué consiste dicho Acuerdo Nacional por el Maíz? Bueno, el acuerdo por lo pronto es una promesa del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se anunció en la conferencia mañanera hace ya más de un mes, el 22 de octubre pasado. La presidenta y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Julio Verdeguer, hicieron este anuncio y lo presentaron dentro del marco del objetivo de conseguir la soberanía alimentaria. Este es uno de los 100 pasos que entiendo es una especie poco sistemática y poco coherente del plan de gobierno de la presidenta. Yo creo que es un objetivo plausible. Urge contener el precio de la tortilla. Es un propósito relevante, como ya tú explicabas en la introducción, de acuerdo con las declaraciones del doctor Julio Verdeguer. Pero tampoco es nuevo. Es un propósito que ya se había propuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que tenemos por lo pronto es una lámina que se presentó en esa conferencia mañanera, que tenía por título Plan Nacional de Maíz del Maíz y la Tortilla.
Y en esa lámina se planteaban dos objetivos. Primero, que se tenía que lograr que en México se produjera todo el maíz blanco que se demanda para el consumo nacional, la autosuficiencia, esto en parte ya se tiene, y segundo, que se redujera el precio de la tortilla. La meta quizás sea lo novedoso, se fija en reducir en 10% el precio actual, es decir, dejar el precio de la tortilla en torno a los 20 pesos por kilogramo. Y en esa misma lámina se planteaba que se va en el plazo de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta, que todavía no se terminan, se haría este acuerdo nacional del maíz y la tortilla. Y este acuerdo, como tú ya lo referiste, implicaría a todas las partes de la cadena, desde los productores del maíz hasta los productores de tortilla, etcétera, ¿no? Estamos de acuerdo en que urge contener el precio de la tortilla. Durante el sexenio pasado, el precio de la tortilla aumentó en más de 60%. Esto es un crecimiento de más del 10% cada año. Claro, hubo años en los que el crecimiento fue mayor y esto impacta directamente el bolsillo de todos los consumidores porque la tortilla pues es un producto básico, tiene un lugar muy fundamental en la dieta de los mexicanos y por tanto también en el gasto de los hogares, pero particularmente en el bolsillo de los más pobres. Los más pobres, el decil más primero de toda la distribución del ingreso, de toda la población distribuida por ingreso, el gasto en alimentos pesa el 50% del total del gasto de estos hogares. De modo que sí urge un plan, un programa que contenga cuando menos el incremento del precio de este producto. Pero por lo pronto no es más que una promesa. Sí, queda claro esta intención en relación con un programa de soberanía alimentaria un poco ambiguo, como bien lo mencionaba la doctora Vania, que no queda muy claro del todo cómo se pretende lograr todas estas promesas, porque como mencionaba, este programa de soberanía alimentaria no abarca únicamente el maíz, aunque el maíz, ya lo dice Vania, es el elemento central quizá de la dieta de los mexicanos y de las mexicanas, incluso en la época contemporánea, pero este plan abarca, por ejemplo, la cuestión del frijol y de otros insumos, y en esas circunstancias, Homero, quería preguntarte, ¿cuáles son las características de este Acuerdo Nacional por el Maíz? Y también quería hacerte la pregunta en el sentido, en este acercamiento con todas las partes de la cadena maíz-tortilla que se mencionaba, ¿a qué se refiere este acercamiento? Pues bueno, antes que nada digo, yo creo que el expresar una situación como esta, el tener una condición de querer bajar el precio de la tortilla o estabilizarlo, hay que recordar dos cosas. El PASIC lo que busca es la estabilidad de los precios. Y por otro lado, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, busca bajarle el 10%. Yo creo que esto es difícil de entender si alguien no se mete en estos temas. De hecho, cuando dio la declaración, el secretario comentó que ya había un acercamiento con la industria, con nosotros, lo cual era mentira. Y esto fue que pues hubiera una serie de declaraciones porque me hablaron los medios de comunicación y me dijeron, digo, pues yo busqué platicar con él, nunca hubo la respuesta por parte de él. Entonces sí lo cuestioné de qué tanto conoce del tema. O sea, es el tema más sensible en la alimentación, la tortilla. O sea, el precio que hoy tenemos de la tortilla es el reflejo de las políticas públicas que no se han aplicado. O sea, no es culpa de nosotros. A ver, nosotros tenemos un precio de la tortilla en Ciudad y Estado de México en 22 pesos, pero sales de Ciudad de México y está en 24, 26, 28, 30 y 32. Entonces, la referencia no es de 22 pesos hacia abajo. Si nosotros sacamos un promedio sin tocar Ciudad de México y Estado, tenemos un precio promedio entre 26.50. Pero pues conviene meter a Ciudad y Estado de México porque pues eso ya nos hace que tengamos 24.50 de promedio, ¿no?
En México, Ciudad de México, hay una peculiaridad porque la mayoría de las tortillerías, que es el 44% de en toda la industria nacional, se encuentra en Ciudad de Estado de México. Elaboramos tortilla con un 80-20 o un 100% de maíz, el proceso de nixtamalización. Que el proceso de nixtamalización, tres cosas: agua, maíz y cal, únicamente. Y donde todavía es muy rentable. Pero en otros lugares donde se ocupa harina de maíz industrializado, pues el precio es diferente. Entonces tenemos que tomar primero en cuenta cómo va a ser la referencia. Yo tomaría la referencia de 26, 50 pesos, que es el promedio más real, y que en verdad que ayer tuvimos una reunión con Sader, fue la tercera, y en la cual yo me molesto y me salgo, la verdad, porque en la primera reunión yo sé a lo que iba. Conozco el tema, entregamos una radiografía a nivel nacional de todo lo que está pasando, cuál es el tema, cuál es la situación, cuál es la estrategia. Y nosotros como Consejo Nacional de la Tortilla tenemos programas que realmente ayudan a hacer que esto sea realidad. Desgraciadamente, las autoridades no te escuchan hasta cuando ya no ven que hay un problema, ¿no? Nosotros tenemos programas que se alinean a estabilizar el precio de la tortilla. Y se lo entregué al señor secretario desde la primera vez y creo que no lo ha analizado. Ayer que me toca la palabra, está buscando él todavía a ver cómo podemos hacerle cuando yo se lo entregué hace 3 semanas y le dije, oiga, permítame, de 100 opciones que tienen, van a trabajar en otras. Le dije, oiga, tengo 4 puntos que si nosotros lo aterrizamos ahorita, estabilizamos el precio de la tortilla desde ahorita. Me interrumpe muy groseramente, yo me molesto, me levanto y me salgo. Una, para que haya acuerdos debe haber educación y respeto. No podemos llegar a acuerdos si no nos deja expresarnos. Se lo dije, a ver, si usted me pregunta cómo estabilizar el precio de la tortilla, yo te lo digo en este momento, y ayer hubiéramos salido ya con un programa para firmar la estabilidad del precio de la tortilla. No me permitieron, ya tienen la respuesta desde hace mucho, se lo dije al señor secretario. Señor secretario, le digo, Julio, ya tienes la enfermedad, ya tienes al paciente, ya tienes al diagnóstico y tienes el remedio. Aplícalo. No, pero mero, es que me molestó la interrupción, me levanto y me salgo. Entonces sí creo que primero deben de tener humildad. Si yo voy a querer conocer al campo, debo de respetar al campesino, al productor, cómo le hace, lo que pasa y demás. Están preocupados en estabilizar el precio, que están olvidando lo más importante, conocer el tema. Y le dije, el precio de la tortilla, en el precio de la tortilla se va a ver reflejado la aplicación de las políticas públicas. Ayer cuestionaban que por qué el maíz está barato y el precio de la tortilla está caro. Le dije, a ver, hay algo muy interesante que mucha gente está dejando de ver. Las autoridades no cumplen con su obligación. Las autoridades están obligadas a cumplir con sus funciones de trabajo. Hoy tenemos un 248 más menos de sobreexplotación de tortillerías, y lo dice INEGI, lo sabe INEGI, que esto hace que el precio de la tortilla suba. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes tu negocio de tortillería, pagas impuestos, pagas seguro social, te allanas a las normas de COFEPRIS, de Profeco y demás. Pero viene alguien y se pone enfrente. Y él a lo mejor maíz robado, harina robada, huachicol, se roba la luz, no paga seguro social ni impuesto. Y tiene la tortilla barata. Entonces yo, que tengo ya mis gastos fijos de casa, de familia, de operación, y si gano 100 pesos y si me pone frente a alguien, pues voy a ganar a lo mejor 60. Entonces tengo que aumentar el precio de la tortilla para que vendiendo menos mi negocio sea rentable. Mucha gente dice es que se están ganando mucho dinero por la variación del maíz. No, la sobreexplotación de tortilla, que esto
Le he llamado varias veces a la secretaria de Protección Civil, a Vázquez Alzúa, que nunca te contesta. Yo no sé para qué están, nada más para salir en la tele cuando hay desastres y demás. Eso no sirve. Se lo dije. Cuando nosotros querramos estabilizar el precio de la tortilla, primero les pido a todos los 3 niveles de gobiernos que cumplan con su trabajo. Una, la mayoría de ayuntamientos, cuando van a abrir una tortillería, lo que buscan es el pago de la licencia de funcionamiento. No revisan las leyes de protección civil, no revisan los 37 puntos de COFEPRIS, no revisan nada. Únicamente quieren la entrada de dinero, pero la ley de protección civil te dice que no puede haber a menos de 300 metros un tanque de otro, porque si explota uno hay una reacción en cadena. Protección Civil es la única que está facultada junto con Profeco a hacer una clausura definitiva de un negocio. Pero esto no lo vemos. Mientras haya una sobreexplotación de tortillerías, el precio de la tortilla va a ser más caro. Y no está en nosotros, ¿eh? Está en el trabajo de los funcionarios. Sí, quizá, Homero, podamos seguir en un segundo bloque con esta cuestión porque me interesa mucho este elemento que se pone sobre la mesa, sobre el papel que tiene o que ha tenido el gobierno en el alza o en la incapacidad de estabilizar el precio de la tortilla, pero quisiera tal vez que en un segundo bloque pudiéramos regresar a este punto. Vania, quería preguntarte en ese sentido, que si los propósitos que se ponen como reducir el 10% del precio de la tortilla durante ese sexenio, es más, en los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, son viables mediante estos mecanismos que se proponen en dicho acuerdo. Me gustaría felicitar al programa por la invitación del señor Homero. Creo que el conocimiento pues fino de lo que está ocurriendo en la industria de la tortilla ayuda mucho al conocimiento puntual, a aclarar dónde están estos huecos finalmente del incremento del precio de la tortilla. A mí me pareció muy interesante su intervención. Sobre la pregunta puntual que me haces ahora, Aquiles, sobre si los mecanismos que propone que se proponen en el conocimiento apenas muy incipiente de lo que sabemos que es el Plan Nacional del Maíz y la Tortilla, y los propósitos coinciden o son los mejores mecanismos que tenemos a la mano. Hasta donde se ha dicho, los mecanismos son dos. Uno, acordar primero con todas las personas que participan en la industria, desde los productores de maíz en grano hasta los señores que hacen la tortilla y las empresas hasta el punto de venta final, ¿no? Acordar con todos ellos, tomar algunos acuerdos, ahí está lo que nos decía puntualmente el señor Homero, ¿no? De que no hay en realidad ningún trabajo serio por acordar, por conocer el problema. Y el segundo mecanismo dice así: ordenamiento de la comercialización del maíz blanco. No dice más qué significa eso. Ahora bien, para responder si son suficientes, quisiera muy brevemente, hasta donde yo entiendo, explicar a qué se debe ese incremento o por qué habría algún incremento del precio de algún producto. Por un lado, están el incremento de los costos de producción, el de la producción del maíz, del almacenamiento, del transporte, de la nixtamalización, de la molienda, de la manufactura de la tortilla propiamente, de la venta de esta tortilla, etcétera, ¿no? El factor fundamental en todo este proceso, evidentemente, es el maíz, la oferta de maíz, ¿no? Y mientras que la demanda de maíz blanco en México ha estado aumentando, la producción no responde al mismo ritmo. Sí es cierto que somos, en términos muy generales, muy gruesos, autosuficientes en términos de maíz blanco, pero lo cierto es que la producción nacional de maíz blanco ha estado disminuyendo por problemas relacionados pues con la sequía, con la reducción de algunos incentivos que ha provocado que se disminuya la superficie sembrada con maíz blanco. Se estima que en este año la producción de maíz, la cosecha de maíz, se verá reducida en un 10%. También está el incremento de los combustibles, de la maquinaria, etcétera. ¿Hasta dónde esto le está pegando a la industria de la tortilla? Son cosas que hay que conocer muy puntualmente para mirar si es que por ahí
se puede actuar a fin de reducir, de contener el incremento de los precios de la tortilla. La estrategia para incrementar la oferta de maíz, dice el gobierno, es trabajar con los pequeños y medianos productores. Son muchos. El problema es que la tierra entre ellos está tan fragmentada, pues que es difícil introducir técnicas que eleven de manera dramática la producción, de modo que se pueda impactar efectivamente en la oferta de maíz que hay en México, ¿no? Y por otro lado está la presencia de ciertos agentes. Yo entiendo lo que decía ahora Homero sobre cómo, por un lado, el gobierno no hace su trabajo. Yo quisiera también mencionar esto. Está la presencia de algunos agentes, decía antes, con poder de mercado, que pueden influir y que pueden determinar el precio de la tortilla a fin de conseguir pues mayores márgenes para ellos. Por ejemplo, esto que decía, que se señalaba, ¿no? En efecto, el maíz reduce su precio y no lo vemos traducido en el precio de la tortilla. Esto puede explicarse por muchas cosas. Uno de los factores que influye es que en la industria de la tortilla hay un duopolio. Hay un duopolio que, sobre todo, más que en el de la tortilla en general, en el de la harina de maíz, que es fundamental en el precio de la tortilla. El duopolio que dirigen Gruma y Minsa. Ambas empresas han desarrollado determinadas estrategias, por ejemplo, producir todo lo que reclama el mercado nacional para impedir que se desarrolle nueva competencia. Y estas empresas han reportado ganancias gigantescas incluso solo el año pasado, Gruma reportó que sus ganancias se habían incrementado en 46%. Ciertamente, no quiero mentir aquí, buena parte de estas ganancias se deben a sus actividades en el mercado exterior, pero también en el nacional. Dice la COFESE que hay lugares, que hay regiones en las que esta empresa, Gruma, con Maseca, pues, que es su marca comercial, controla hasta el 90% de la harina del maíz que se comercializa en esa región. Pero las medidas que sugiere la COFESE en realidad se han quedado como meras sugerencias, no ha pasado a más. Y yo creo que en parte es esto lo que señalaba Homero. El Estado puede actuar para contener el incremento del precio de la tortilla, identificando en qué segmentos es que ocurren la obtención de grandes márgenes de ganancia y controlar mediante algunas regulaciones de combate al monopolio, de combate al incremento excesivo de los precios, a fin de precisamente mantener controlado el incremento de los precios. Y yo creo que no lo está haciendo, incluso en enero de 2024, recientemente, ¿no? Más que instrumentar una política decisiva para combatir el poder de monopolio que lo usa Gruma, el expresidente Andrés Manuel le agradeció a la empresa por no incrementar los precios de la harina del maíz. Es decir, sí hay. ¿Qué hace falta? Según yo, ¿qué hace falta? Bueno, en parte lo que dice Homero, que él tiene de primera mano, creo que le hace falta al gobierno un diagnóstico muy puntual de en qué segmentos de la cadena se puede combatir incrementos abusivos en el precio y que permita contener el precio. Incluso, ¿qué es lo que no está haciendo el gobierno que provoca incrementos en el precio, en la operación misma de las tortillerías? No menciona aquí, Homero mencionaba la ausencia de COFEPRIS, la ausencia de los estados, de los gobiernos municipales en el control de las tortillerías, un poco que no respetan todas las leyes y que en ese sentido pues violan pues las reglas de la competencia más leal, ¿no? Etcétera, pero también están los factores importantes de la participación del crimen organizado que incrementan mediante el cobro de piso la actividad propia de las tortillerías. Yo hasta ahí me voy a quedar para no alargarme mucho y para escuchar a Homero. Sí, igual también en el tercer bloque me gustaría que redondearas algunos comentarios que me han parecido que son interesantes en este sentido de la problemática que tiene el país en torno a la tortilla. Y siguiendo un poco, Homero, con lo que hablábamos anteriormente, sí, creo que es importante, pues, un poco de alguna manera relatar esta relación entre las distintas partes
entre los productores, los consumidores y el gobierno. Y quería un poco seguir con la misma sintonía, preguntándote cómo han sido estas relaciones entre el gobierno, los productores y los consumidores, que en la parte en que te interrumpí, un poco que sigamos sobre eso. Entonces te decía, mira, uno de los factores es precisamente la sobreexplotación de negocios de tortillerías y el segundo, que es muy importante, hay una comercialización indebida y lo marcan las normas oficiales mexicanas, 047, 151, 051, 151, donde hay dos tipos de comercialización de la tortilla. Una se llama la envoltura. Tú vas a un negocio, llevas tu mantel, tu topper, tu tortillero, o te dan el papel, esa es la envoltura que marca Cofepris, es válida. Y la segunda es la comercialización. En la comercialización te dice que es envasado. Perdón, la envoltura es el que te pesa en la tortilla a la vista del consumidor. Te la llevas y para consumir. Y la otra es la comercialización indirecta, el preenvasado, que debe de ir sellado hasta la manipulación del consumidor final. Si esto se da, no puedes meter tortilla caliente envuelta como se venden las tortillinas de una marca muy, muy conocida. Porque al momento de que tú sellas la tortilla caliente, va a tirar el vapor y se va a volver otra vez masa. Entonces, no es posible. La comercialización que hoy se da de tortilla caliente en tiendas de abarrotes, en tiendas misceláneas, recauderías y demás, está en contra de las leyes. Y esto hace que, desde luego, la gente ya no vaya al mostrador, baja la venta, y para que puedas recuperar esa venta, tienes que entonces contratar a otra persona, comprar termos, una moto, un carro y salir a vender. Y esto te hace que suba tu costo de producción. Entonces, eso también encarece el tema de la tortilla. Nosotros lo hemos denunciado. Fíjate que este tema, yo inicio toda mi trayectoria de activismo social, como le llamo, precisamente por eso. En el sureste de la República empezó a darse este tipo de situaciones. Y las autoridades, cuando tú vas, háblese Profeco, Salubridad, no las atienden porque es un tema social, porque tienen miedo a la represalia. Le digo, oye, pero si es una norma que te compete y está prohibido. Eso me hizo que yo vine a vivir a Ciudad de México, donde está todo el tema. Entonces, ahí empezó mi lucha social precisamente por ello. Es difícil, yo tengo más de 20 años trabajando estos temas y nadie te hace caso. Lo más triste es que es la obligación de las autoridades. Todo este tipo de acciones, de omisiones y comisiones han hecho que hoy tengamos un precio de la tortilla carísimo. La tortilla antes, de que estaba liberado el precio, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que hace un trabajo más o menos como Profeco, era la que regulaba y decía, a ver, tortillería, aquí ya no es viable que te pongas, porque hay una, porque hay dos, va a haber una competencia. Te decía, ponte aquí, no te preocupes. Entonces todo iba bien. Desgraciadamente, las harineras han influido mucho en el tema gubernamental. Veíamos al presidente anterior que decía que él le agradecía mucho a don Roberto González Barrera, dueño de Maseca, y hasta cierto punto, pues a ver, son empresarios. La culpa no la tienen ellos, la tiene el gobierno que ha solapado esas acciones, ¿no? Desgraciadamente, nos hemos encontrado con ese trabajo. Hoy esperemos que ya no sea así. Creo que mira, yo siempre he estado muy positivo y de que esto lo podemos arreglar en 2, 3 patadas, pero tienes que llamar a los actores que conocen este tema. Si hoy la presidenta de la República, nuestra presidenta, me dijera, Homero, arréglame el tema en una semana, estabilizamos el precio de la tortilla en una semana. Así te lo puedo decir, con todo y apuesto lo que sea. Porque conocemos el tema, conocemos la radiografía, nuestra agrupación tenemos delegados en toda la República. Si tú me preguntas cuándo está en el precio, en 2 minutos te digo cómo está en cada estado, la situación real. Entonces esto ya lo compartimos con Julio Verdegué y se lo dije ayer, pues ¿qué esperamos? Yo la verdad ya no pienso entrar a las reuniones porque no tiene caso perder el tiempo, no tiene el caso. Entonces, sí podemos estabilizar el precio y el precio del pero primero tenemos que ver el actuar de las autoridades. Yo le dije, si hacemos un anuncio donde en verdad vayamos a trabajar en estos temas
No es posible que en México tenemos un 54% de informalidad, de ilegalidad y cosas que no están apegadas a normas. ¿Cómo es posible que se solape la informalidad? Es un cáncer que no te da dinero al gobierno, que no paga impuestos, que no te da una seguridad social a los trabajadores. Eso es algo que se tiene que atacar. Queremos sobresalir, está bien. Yo no creo en los paternalismos. Yo no creo en pedirle dinero al gobierno. A ver, si soy empresario, debo de trabajar en ello, debo de invertir, debo de abrirme, debo de aprender. ¿Por qué se lo dejamos todo al gobierno? Nosotros tenemos todas las bases para autorregularnos. Nosotros antes teníamos reglamentos a nivel nacional. El primer reglamento data de 1962, se hizo aquí en Nezahualcóyotl, y el segundo 1968 en el Fuerte Sinaloa. Eran reglamentos que nos ayudaban a ir controlando el tema del precio de la tortilla y la sobreexplotación. Pero ¿qué pasa en el 2007? En el 2007, en unas reuniones con Felipe Calderón, resulta que se enoja, sube el precio del maíz como más caro que ahorita, y empieza una guerra contra la industria de la tortilla. De hecho, había anuncios en la PGR, en la televisión, que decía, si el precio de la tortilla te sube, denuncia PGR. O sea, una persecución, amenazas de muerte, denuncias en la Comisión Federal de Competencia Económica por más de 80 millones de pesos. Y logramos que se hiciera un punto de acuerdo en el 2007, cuando estaba nuestro amigo Ildefonso Guajardo Villarreal en la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados. Desde ese entonces venimos trabajando, desde ese entonces venimos luchando. Fíjate que hay algo muy importante que ayer, que me quitó la palabra Julio Verdegué, que fue una grosería y una falta de educación. Yo le iba a decir algo. En el año 30 de mayo del 2000, Vicente Fox insta para que se haga la cadena productiva maíz-tortilla, para garantizar el abasto de maíz blanco y toda la cadena hasta la tortilla. 30 de mayo del 2000, eso está en la Cámara de Diputados, está en el Diario Oficial de la Federación, que no se ha podido rescatar. Se lo pedimos a Felipe Calderón, se enojó, crea ProTortilla, compra organizaciones para decir que sí estaba apoyando. Entonces, por eso cuando le preguntan a Alejandra de la Sota, que fue jefa de coordinadores del presidente Felipe Calderón, Alejandra, ¿cuál fue el peor error del presidente en su gestión? Ella expresa, meterse con la industria de la tortilla, porque le bajó 7 puntos de preferencia en ese entonces. Entonces, redundando la culpa no la tiene la industria, la tiene el gobierno por no cumplir con su trabajo. Los funcionarios públicos creen que se vuelven intocables, que ya no me puedes hablar por teléfono, que tienes 10 personas antes que yo. A ver, espérame. El servicio público debe ser el más humilde. Y si tiene que trabajar las 24 horas, los 365 días del año durante su gestión, eso es el servicio público, como se los digo. A ver, si no te gusta, ve y pon tu negocio y vas a ver con lo que vas a batallar. Entonces, yo sí creo que los secretarios de Estado, que toda la gente debe de ponerse a la altura hoy de la presidenta. Hoy tenemos que sacar a México adelante. Ya pasaron las elecciones. Hoy tenemos una presidenta. Hoy necesitamos sacar adelante a México. Eso es nuestra postura como Consejo Nacional de la Tortilla. Muy bien, creo que para ir cerrando con el programa, doctora Vania, quiero preguntarte qué aspectos no se incluyen y deberían incluirse para que de alguna manera se estabilice o se reduzca el precio de la tortilla en los hogares, o que sea más accesible para los mexicanos, para las mexicanas sobre todo, tener facilidades en torno a esta cuestión que es, como lo decía Homero, como lo decías tú, el elemento básico de la dieta de los mexicanos desde aproximadamente hace 3.500 años, yo supongo. Quería preguntarte un poco eso, ¿qué se puede hacer? Yo creo que debe empezarse por lo que señalaba Homero. Claro, Homero es un gran conocedor de la industria de la tortilla, pero hay un proceso previo, ¿no? Y hace falta un diagnóstico muy cuidadoso de toda la cadena, desde el sector productivo hasta finalmente la industria de la tortilla, que ya vemos que pues la larga trayectoria le ha permitido conocer muy finamente a Homero. Pero yo creo que es importante también hablar de la primera condición, ¿no? Que es la producción del maíz. Y, en fin, yo quiero señalar, destacar que hace falta un diagnóstico muy cuidadoso de cada segmento de la línea de producción.
Sí es cierto, buena parte de la tortilla que hoy se consume en México se produce con harina de maíz, ya decíamos, que con esa harina que fundamentalmente la producen Minsa y Gruma. Pero incluso para esa industria, hay que incrementar la producción de maíz. Y yo creo que no se está haciendo el trabajo en ese sentido por parte del gobierno. Se necesita elevar la productividad en el campo y se requiere entonces un aprovechamiento mejor de los recursos naturales que tiene México, del suelo y del agua, que además están en crisis ambos. Tenemos un serio problema de erosión de los suelos en México y un serio problema de escasez del agua. Hay que mejorar las semillas, mejorar las técnicas de cultivo, etcétera, etcétera. Yo creo que en general el problema aquí es que las estrategias que se están planteando, incrementar el crédito y la cobertura con seguros de riesgo, son buenas. No creo que afecten al campo, pero no son suficientes. Y el hecho de que no son suficientes lo prueba que ya se instrumentaron en los gobiernos anteriores. Incluso el mismo programa de precios de garantía no ha logrado combatir o elevar pues la productividad del campo mexicano en términos de producción del maíz. Creo que hace falta un análisis puntual de los problemas y una serie de medidas puntuales también para resolver estos problemas de producción, para elevar la producción del campo mexicano, de maíz blanco en el campo mexicano. Hoy somos más importadores que nunca de maíz en general, y creo que eso lo debe atender el gobierno. Por otro lado, yo también creo, como señalaba Homero, que hace falta que el gobierno juegue su papel en términos de poner reglas claras sobre la mesa a todos los participantes, todos los participantes, sobre todo del resto de la cadena, a la industria de la molienda de maíz nixtamalizado, control sí, organización de la competencia en ese sector, también a los productores finales, de la tortilla en general. Creo que hace falta poner reglas claras sobre la mesa para todos los participantes. El gobierno da muchos palos de ciego. Por ejemplo, ahora recientemente se ha instrumentado esta especie como de terrorismo en las conferencias mañaneras en las que se expone a las tortillerías que tienen el precio más alto y el precio más bajo en las distintas regiones. ¿A qué le apuntan con eso? Ellos suponen, quizá, no sé, quiero pensar, apuestan a que con mayor información los consumidores elegirán mejor, pero es absurdo pensar que uno elige dónde comprar tortillas en función estrictamente del precio. Un habitante incluso de la Ciudad de México no se va a ir del norte al sur solo porque haya una diferencia de 3 pesos en el precio de la tortilla. Se debería en general hacer eso, trabajar en poner las reglas del juego para todos los actores muy claramente sobre la mesa y crear los mecanismos para que sí se cumplan. Yo creo que esos dos elementos son fundamentales y me apoyo mucho más, lo había considerado así antes, pero creo que la descripción que hace Homero de los problemas refuerzan mucho más estas dos posiciones. Por un lado, hacer un diagnóstico puntual de cada segmento de la cadena, de sus problemas, de los factores que influyen en el incremento, en la variación de los precios, y por otro lado, fijar reglas del juego muy claras para todos los segmentos de la cadena, procurando precisamente contener las variaciones de los precios, contener el incremento del precio de la tortilla y cuidar de esa manera pues el bienestar, los bolsillos de los millones de hogares de trabajadores en México. Muchas gracias, Vania. Quiero también terminar, Homero, preguntándote una cuestión que creo que ha sido, de alguna manera, ha estado pivotando en tu análisis sobre la cuestión de la posibilidad de disminuir, o incluso si es deseable, disminuir 10% en el precio real, perdón, de la tortilla. Y en segundo lugar, te quería preguntar en primer lugar si es posible, es deseable, y en segundo lugar esta cuestión en donde tú mencionabas que es posible estabilizar en lo inmediato el precio de la tortilla. Un poco que nos expliques cómo se podría estabilizar y si es posible que se reduzcan los precios, pues manteniendo una cadena de la tortilla saludable.
Gracias. Mira, lo que dice Vani es muy cierto. Eso no es nuevo, no se ha atendido. Hay que recordar que desde hace más de 20 años se dijo que los mantos freáticos en el norte y noreste del país bajan por el tema de la alcalinidad. Hay personas muy importantes en nuestras universidades. Tenemos hace muchos años el doctor Toño y Jorge Turren, dos hermanos investigadores, dijeron que ellos podían solucionar el tema del agua, no se les permitió. Tenemos grandes personajes que pueden ayudar en las universidades a estos temas, como Vania, por ejemplo, que nos puede aportar mucho. Y yo no sé por qué no llaman a los expertos. En verdad dan más palos de ciego, como lo dice Vania. Hay que recordar que hace más de 20 años José Ángel Gurría, cuando siendo secretario de OCDE, dijo que México podía enfrentar una crisis alimentaria que le podía llevar más de 10 años salir de ello, y hoy lo estamos empezando a ver. Pero bueno, regresando, comenta Vania algo muy importante. Ayer que yo vi al Procurador Federal del Consumidor, le dije muy claro por esa participación en la mañanera. Le dije, a mí se me hace, la exhibición de la industria se me hace muy terrible, y le voy a preguntar algo. Perdón. Usted, a esas personas que le puso palomitas por vender la tortilla más barata, ¿le preguntó si pagan impuestos? ¿Le preguntó si da seguro social a sus trabajadores? ¿Le preguntó si no se roban la luz? ¿Le preguntó si no tienen guachicol de gas? Y se quedó mirando así, no contestó. Si esto no es así, están invitando a la informalidad. Y están causando un daño terrible para la gente que estamos dentro de la formalidad. Es una irresponsabilidad. Por eso los temas que se deben de tocar deben de tener conocimiento sobre ello. Regresando al tema, a la pregunta que me haces, sí. Si a mí me dijeran, Homero, estabilízame el precio de la tortilla en 3 días, lo hacemos. Claro que sí. Hay que buscar, ya tenemos la radiografía, como dice Vania, debe de haber la radiografía de toda la cadena productiva, empezando por el maíz. Se apostó por apoyar a los productores de menos de 5 hectáreas y demás, 5 toneladas. Esto no es viable porque la gente que consume y produce esto, eso es autoconsumo. En frijol, en maíz, la gente lo agarra para autoconsumo. Se deben de apoyar los 3 niveles, a lo mejor al empresario, a lo mejor no con dinero, con cultura y demás, y después de venirse, proteger lo que ya está. Como dice Vania, vamos a tener menos producción de maíz. No, siempre decíamos que somos autosuficientes. No se ve seguro ese tema ya para los próximos años. Se desincentivó el campo, se les trató de corruptos en el sexenio pasado. Yo en una reunión le dije, presidente, pídale disculpa a los campesinos, nosotros nos debemos a ellos. Pero bueno, sí tenemos condiciones siempre y cuando el gobierno de los 3 niveles adopten su papel y sus obligaciones, y en conjunto podemos hacer que el precio de la tortilla se estabilice así en una semana. Eso es mi compromiso como Consejo Nacional de la Tortilla. 2, si nosotros trabajamos en políticas públicas adecuadas para el sector, pudiéramos buscar desde el precio promedio, que debería ser, vamos a ponerle 25, 50, pudiéramos a lo mejor bajar un 10% si es posible, pero haciéndolo conducente. Creo que podemos hacerlo. Creo que esto sería algo un ejemplo muy fuerte para todos los sectores. Pero ¿dónde vemos que se nos sale de las manos todo esto? Pues por medio de no cumplir con las obligaciones. O sea, a ver, hay leyes, reglamentos, normas que tenemos que cumplir. ¿Para qué están? Sí, eso ha hecho que nos lleve a un desastre. Anteriormente habían reglamentos que nosotros hacíamos, y lo que decía el primero en 1962, luego en 1968, pero gracias a que el presidente Felipe Calderón se enojó, pidió a todos los estados que se derogaran esos reglamentos que nos ayudaban. Teníamos más o menos controlado el tema, el precio y demás. Anteriormente el precio de la tortilla subía 6 pesos por sexenio, 1 peso al año, y hacíamos el ajuste en octubre, noviembre. Tenemos que el sexenio pasado el precio de la tortilla llegó a incrementarse de 10 hasta 15 pesos. Entonces, creo que es un gran ejemplo para que el gobierno tome cartas en el asunto.
se acerque a los sectores, no puede tomar decisiones equívocas si no está en una constante comunicación con los actores principales. O sea, no pueden hoy con una varita mágica querer hacer lo que no se ha hecho. No, se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar en políticas públicas adecuadas para cada sector. Hoy están, como decían en mi pueblo, pariendo cuates, pero bueno, tenemos que regresar. Vamos a hacer, a ver, vamos a llamar a los expertos, a la gente del campo, a los productores, a la gente que tiene el conocimiento, y en verdad con esto sacamos, yo creo que todos los problemas del país. Entonces, creo que en la mesa que tuvimos, en la cual yo me retiro, estaban los actores principales, estaba Secretaría de Economía, que creo que el subsecretario se salió 2 veces, ya no regresó, no sé por qué, que se me hace una grosería también. Estaba la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, estaba Profeco, estaban todos los actores como para poder tomar una decisión, estaban las empresas harineras, los productores, las organizaciones. Yo no sé para qué perder más tiempo. En otros sexenios, te lo juro, nos convocaban y nos decían, vamos a solucionar este problema. Y nos daban, ahora sí como dice la canción, nos daban las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, 3 de la mañana, pero no nos salíamos de esas reuniones hasta que lográbamos terminar con el tema. Ayer nos llevamos creo que 1 hora y media, venía gente de Durango, de Sinaloa, de Guanajuato, que pagan transportación 10, 15, 20 mil pesos. Yo creo que eso se debe de valorar. O sea, tenemos un problema real en tema de la alimentación, la tenemos que tomar con la urgencia, con el profesionalismo, con la seriedad y con el respeto que esto merece. Nosotros tenemos una postura, le voy a pedir a Maribel que te la haga llegar, que le decimos a la señora presidenta, oiga, con estos temas solucionamos el tema de el mantener el precio. Entonces, espero que podamos hacer algo. Nosotros como Consejo Nacional de la Tortilla, ya son creo que 6 sexenios que me he hecho, y créeme que hoy aplaudo que la presidenta tenga esta acción, pero que lo trabajemos bien, que la gente que encomiende, en verdad que sea humilde, que nos pongamos a trabajar y sacamos esto adelante. O sea, nosotros no tenemos obligación, es un tema moral, ¿sí? Entonces sí creo que podemos tener las herramientas necesarias, debe de haber una condición, debe de haber una actitud de querer sacar este problema. Eso, no la he visto al día de hoy con los secretarios, la verdad no la he visto. Soy muy directo, perdón, no me gusta adornar las cosas, pero es la realidad, ¿no? Digo, yo sí creo que deben de estar a la altura de lo que la señora presidenta quiere, que nuestra presidenta quiere, y si tuvieran ese compromiso, creo que sacamos las cosas adelante. Pues bueno, muchas gracias. Creo que no hace falta mucho más profundizar sobre la importancia que tiene y que ha tenido el maíz y la tortilla, sobre todo en la dieta de los mexicanos, que nos ha acompañado desde prácticamente la domesticación del maíz y un sinfín, es decir, hablar de México está relacionado con la producción, con el consumo del maíz, y por eso es tan importante también que se solucione un problema que al parecer de alguna manera ha sido difícil durante los últimos sexenios. Agradezco de nuevo la participación de Homero que haya venido al programa, también de la doctora Vania que haya venido, porque me parece que hemos de alguna manera conocido el problema en en su complejidad. Agradezco también la presencia de todos los que nos ven. Ojalá, Homero, Vania, que puedan venir en próximas ocasiones a hablar de este o de otros temas. Nos vemos y también a los que nos sintonizan en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias.